Días. Menudo escenario, ¿no? Estamos a tope y sobre todo se nota con el interés, ¿no? Y veo muchas caras conocidas de por aquí de la zona, soy manchego, y les venía a hablar un poco de la nueva PAC, que estamos en periodo de plazo de solicitud, ¿no? Y lo que sí que quería dejar bien claro es una cosa, es decir, todo el tema de negociación terminó y este es el nuevo escenario que nos vamos a encontrar durante estos 7 años. El Ministerio, en su plan estratégico, tiene cierta flexibilidad, pero realmente los que nos toca con la Administración dialogar con Bruselas, ¿no? Es un buen logro seguir contando con una política agraria y sobre todo con un presupuesto. Eso tenemos que partir. Lo que pasa es que el escenario sí que es cierto que ha cambiado, ¿no? Y para ello, pues, ¿qué vamos a ver? Una PAC más verde, es un escenario muy distinto, ¿no? Un nuevo periodo que con el tema del COVID, con todo el tema de la guerra, pues también se retrasó. Esta PAC tenía que haber entrado en el 2020, ¿no? Y sin embargo, pues tenemos el nuevo periodo 2023-2027, pero vuelvo a insistir, es un logro el seguir contando con esta PAC. El modelo de aplicación, que cambia un poco, otra vez se vuelven a llamar de otra manera de otro nombre los derechos. La estrategia que tiene la Unión Europea para 2030, que está condicionando también esta nueva PAC, la condicionalidad que sigue existiendo, los famosos ecoregímenes en cultivos leñosos, las intervenciones de desarrollo rural y la normativa complementaria al plan estratégico de la PAC, que es el famoso PEPAC. Lo que sí que quería, un poco a modo introductivo, era comentarles que la PAC tiene su historia, es decir, llevamos desde el año 1962 contando con una política agraria comunitaria. Yo creo que ninguna normativa a nivel europeo está durando tanto tiempo, ¿no? Empezamos con ese apoyo al precio, a los productos agrarios, al sector primario. Después, es decir, unas ayudas ligadas a la producción, al precio, y luego se fue desligando a partir de la Agenda 2000, pues un poco más al tema de mercado y al desacoplamiento, ¿no? Independientemente de lo que sembráramos, etcétera, se percibía una ayuda a la hectárea, y ahora, para este nuevo periodo de la PAC, pues tenemos una ayuda básica a la renta. Eso, que es uno de los principales objetivos de la PAC, que es el apoyo a la renta, se convierte más, digamos, más en concreto en este nuevo periodo, ¿vale? Como os decía, el origen pues, es en 1962, contamos, forma parte, es decir, un 32% del presupuesto de la Unión Europea viene a la política agraria comunitaria. Es decir, esto hace falta de cara a la sociedad, legitimar por qué el sector agrario recibe un apoyo, ¿no? Y es que tiene un coste al ciudadano europeo de 31 céntimos diarios. A nuestro bolsillo, a nuestros impuestos, viene el sector agrario, viene a esa política agraria comunitaria. Y cada vez tenemos una sociedad pues, más medioambiental, más ecologista, y entonces, por eso este cambio, digamos, en la nueva PAC. Pero sí que es cierto que seguimos contando con los instrumentos financieros, pues el Fondo FEAGA, el Fondo FEADER para desarrollo rural, y seguimos con los mismos objetivos y apoyos, que es a la renta de los agricultores, medio ambiente y clima, y el tema del desarrollo rural, ¿no? Contamos con ese plan estratégico de la PAC en España, el PEPAC, que contamos desde el día 31 de agosto. Es decir, suelo escuchar muchos pues, que se quejan del retraso de la publicación. Pues hay países que todavía ni lo tienen. Es decir, fuimos el primer país de toda la Unión Europea que tuvo su plan estratégico de la PAC. Y el presupuesto, sobre todo, vuelvo a insistir, que seguimos contando con ese presupuesto para la política agraria comunitaria. Pero el nuevo contexto, todos hemos oído la estrategia de la granja a la mesa, que muchos agricultores pues, me decían, no, es que esto ¿qué va a ser? ¿Un apoyo para mejorar los canales cortos de venta del agricultor al consumidor?
etcétera, pues poco tiene que ver, ¿no? Y tenemos una estrategia europea de biodiversidad, es decir, la Unión Europea pretende liderar a nivel mundial, a nivel global, este papel más verde. La estrategia de la granja a la mesa, el famoso Green Deal, pues esta es en lo que consiste una reducción del uso de fitosanitarios en un 50% en el año 2030. El sector agrario estamos siempre con reducción de materias activas para tratar nuestras plagas, para tratar nuestras enfermedades, y este es una de las justificaciones que cada vez vamos hacia esa reducción también del uso de fertilizantes, de nitrógeno y fósforo. Muchas de las zonas, muchos de nosotros, de los agricultores, estamos en zonas vulnerables por contaminación de nitratos, ¿no? Pues hay esa reducción. Existe también una revisión del programa de promoción de la Unión Europea para productos agrarios. El tema de reducción del uso de antimicrobianos, promover la producción de energías renovables y, sobre todo, llegar a ese porcentaje del 25% en producción ecológica dentro de la Unión Europea. Nosotros somos, y sobre todo en el tema de leñosos, contamos con una gran superficie de producción ecológica y de agricultura ecológica. Y como os comentaba, una PAC centrada en el medio ambiente, pues para ayudar pues, a la Unión Europea a conseguir eso, una seguridad alimentaria frente al cambio climático, la reducción de la huella ambiental. Hay mucha industria agroalimentaria que está llegando a acuerdos o comprando superficie agraria para contrarrestar su huella de carbono, en plan de bodegas, en plan esa sinergia, ¿no? de agricultores con la industria agroalimentaria para contrarrestar y ofrecer al consumidor europeo pues esa huella o ese producto final, digamos, sostenible, ¿no? Con el medio ambiente, que ahora se habla tanto de sostenibilidad. Y la Unión Europea, pues claro está, piensa liderar esa transición global hacia esa sostenibilidad competitiva, pero sí que es cierto que como agricultor, pues muchas veces, y seguramente que muchos lo estáis pensando, Bruselas, ¿vale? La Unión Europea es un poquito, juega con doble cartas, ¿no? Al final estamos viendo cómo a nosotros nos pide una agricultura más medioambiental y luego tiene esos acuerdos comerciales con terceros países donde todo vale, ¿no? Esa es la doble vara de medir, y eso realmente es lo que más nos indigna, ¿no? De no jugar todos con las mismas cartas, con un etiquetado, digamos, legal y fiable de cara al consumidor, para que el consumidor sepa realmente elegir y apreciar lo que estamos aportando y legitimando los agricultores y los ganaderos europeos, y sobre todo españoles. Y esta es la estructura, Seguimos contando con un primer pilar, ¿vale? Donde tenemos la nueva ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, un pago redistributivo, las ayudas a los jóvenes durante su periodo de incorporación, los ecoesquemas. Hay medidas sectoriales, sobre todo para el tema de ganadería, ayudas acopladas, intervenciones sectoriales para frutas y hortalizas, apicultura, vinos, olivar, etc. Y luego seguimos teniendo el desarrollo rural, como comentaba Iglesias, pues tenemos ese tema de intercambio de conocimiento, de información, ese asesoramiento a los jóvenes agricultores, planes de mejora, que es muy importante hoy en día todo ese tema de asesoramiento, puesto que entramos en una agricultura de digitalización, como lo vamos a ver luego con ese cuaderno digital, con ese cuaderno de explotación digital que vamos a tener que cumplimentar y que ya hay un Real Decreto aprobado. Eso es una realidad, ¿eh? Y luego os lo voy a mostrar. La distribución de los fondos, como os he dicho, tenemos el mismo presupuesto. Y muchas veces escuchamos, no, es que yo, con el tema de los ecoregímenes, que luego los vamos a tratar, yo prefiero renunciar a esa ayuda. No, vamos a imaginarnos de 100 euros que veníamos percibiendo de la PAC anterior, del anterior periodo, el 61% de esos 100 euros nos va a venir al bolsillo a través de estos dos conceptos, de la ayuda básica a la renta y de ese pago redistributivo para las primeras hectáreas de nuestra explotación. Eso lo tenemos garantizado, ¿vale? El resto va a venir
un 23%, que en algunos casos llegará a un 30%, a través de los nuevos ecoesquemas. Es decir, no es que me den una ayuda adicional, sino que el porcentaje del famoso greening, ¿no?, que percibíamos ahora mismo, lo vamos a dejar de perder si no nos acogemos a los ecoesquemas. Los ecoesquemas es la nueva condicionalidad, aunque la condicionalidad sigue existiendo. Luego también tenemos el pago a la ayuda asociada para determinados sectores, sobre todo tema de leguminosas, tema de ganadería, los jóvenes agricultores, que sabéis que durante su periodo de incorporación de los 5 años tiene ese pago complementario, y los programas sectoriales. La ayuda básica a la renta. No hay un aumento de derechos de los que tenemos ahora mismo. Es decir, si yo tenía 100 hectáreas y solamente tenía 30 derechos de pago básico, no es que me vayan a dar derechos por las 100 hectáreas, no, seguiré teniendo los 30 derechos de ayuda básica a la renta, ¿vale? Es decir, sigo teniendo el mismo panorama que tenía con la anterior PAC, pero en nuevas regiones y con nuevos importes que luego vamos a ver también. Hay igualmente un proceso para el régimen de pequeños agricultores, de pequeños productores, y la base territorial, porque en la anterior PAC, en el anterior periodo, contábamos con 50 regiones. Ahora se ha simplificado, que eso también es de agradecer, porque al final va hacia una homogeneización que en otros países tienen de un pago único al agricultor más homogéneo en todo el territorio. Entonces se ha reducido de 50 regiones, que eso era una selva, a 20 regiones. ¿Qué radiografía se coge? Por ejemplo, yo tenía una parcela de leños de cereal, de tierra de labor, y la he plantado de almendro, hablando de almendro. Pues bien, si yo ese cambio en el SIFPAC lo hice en el 2020, a mí me habrán puesto en una región de cultivo leñoso. Si yo ese cambio no lo hice en el 2020 y lo he hecho posterior, o la plantación la he hecho posterior, yo sigo en la región de tierra arable, es decir, no se ha actualizado. Y antes del 1 de abril del 2024, de hecho está en la página web del FEGA, nosotros podemos coger un código de derechos de la antigua PAC y buscar la relación y los importes y en qué región estoy de la nueva PAC. Eso es muy importante y sobre todo hacer cálculos si me acojo al ecorégimen, ayuda del pago redistributivo, es decir, tenemos todo calculado y vemos si perdemos, ganamos, entiéndeme, el nuevo escenario que vamos a tener, ¿vale? Y en 2026, pues ningún derecho será superior a los 1.500 euros. Estas son las 20 regiones. Estas son las 20 regiones que tenemos en la nueva PAC, ¿vale? No sé, para identificar, ¿y yo en qué región estoy? Si yo entro en el SIFPAC y pongo polígono, parcela, etcétera, y cuando le doy a los detalles para que me salgan los recintos, me sale la región, entre paréntesis, la región provisional y la región que tenía en la anterior PAC. Por lo tanto, si entro y lo sé ver, puedo mirar, estos son los importes que vamos a tener en cada región nueva. Como os he dicho, tenemos 20 regiones y, digamos, el importe, que en muchos de los casos pues, va en crecimiento, hasta el 2027, ¿vale? También tiene un tope las ayudas, es decir, también es valiente la Administración en este caso para frenar y poner un capping, digamos, a las grandes o a los grandes beneficiarios de las ayudas de la PAC, es decir, hasta 100.000 euros. Y hay una degresividad a partir de los 60.000 euros, digamos, empieza a aplicarse esa degresividad. Pero sí que es cierto que tenemos para descontarnos costes laborales, porque podemos decir, bueno, pero es que yo estoy dando empleo, yo estoy generando, que al final es de lo que se trata, de dentro de la España vaciada o dentro del medio rural, crear o implantar, digamos, trabajo y población, ¿no? Pues bien, ese descuento de costes laborales o incluso los costes de empresas de servicios, digamos, me puedo descontar hasta 100.000. Por lo tanto, la limitación de la ayuda básica a la renta, estamos hablando de 200.000 euros por explotación, ¿vale? En el caso de cooperativas, etcétera, pues este capping se trata por cada uno de los miembros que formen
esta sociedad agraria de transformación, titularidad compartida, etc. Cuenta también con una reserva nacional, como hasta ahora mismo, para solicitar derechos. ¿Y quién tiene acceso? Los jóvenes agricultores y los nuevos agricultores que se hayan instalado por primera vez, y aquellos agricultores, digamos, legitimados a través de una sentencia firme, pero también, esto es nuevo, si hay dinero, aquellos agricultores, es decir, aquellos solicitantes de la PAC que han venido, digamos, solicitando la PAC desde el año 2015, pero no tenían ningún derecho, ¿vale?, pueden solicitar derechos a la Reserva Nacional. ¿Por qué? Porque ahora entran nuevos sectores que anteriormente no tenían ningún derecho, como en el tema del viñedo, en muchas zonas que no tenían ese derecho de pago básico, pues ahora entra, o el sector de frutas y hortalizas, y dentro de ello el sector del almendro, y va a poder tener esa solicitud para, digamos, optar a esas ayudas de la PAC si anteriormente no las tenía. Al igual, hay esa transferencia de derechos. Si, por ejemplo, esa cesión de derechos se hace sin tierra, pues conlleva esa retención del 30%, se pueden arrendar tierras con derechos, etc. Y los derechos, claro está, que no se declaren durante 2 años, es decir, aquellas personas que arrendan las parcelas pero no ceden los derechos, si yo no lo justifico, pues perderé los derechos en 2 años. ¿Quién puede solicitar? Digamos, también veíamos que aparte de la ayuda básica a la renta teníamos este pago redistributivo. Un pago redistributivo que con un solo derecho que yo tenga cobraré por ciertas hectáreas. Es decir, no hace falta tener derechos para todas las parcelas, ¿vale? Con un solo derecho que tenga de básica la renta, yo cobraré esa ayuda, ese pago redistributivo, ahora veremos, hasta un cierto tope de las hectáreas, ¿vale? Este es el pago redistributivo de todas las regiones. Por ejemplo, la región 12, no sé en qué región estaréis por aquí en la zona, no sé si alguien lo conoce, pero de todas formas, por poner un ejemplo, lo que más conozco, región mía, la 12, ¿no?, que es cultivos leñosos. Desde la hectárea 0, veis aquí en la columna de la derecha, desde la hectárea 0 hasta la 1,67, yo cobraré, aparte de esa ayuda básica a la renta, los 28,57, y a partir de la 1,68 hasta la 14,53 cobraré 57,17. Y eso solamente, por poner un ejemplo, hasta las 14 hectáreas y media. Esto es un complemento de ayuda y vuelvo a insistir, es decir, yo, por ejemplo, puedo ser un beneficiario y tener solamente un derecho y cobrar el derecho de ayuda básica a la renta más ese complemento hasta las 14,53 de 57,17, ¿vale? Es, digamos, ese complemento, esos dos conceptos que veíamos de ayuda básica a la renta más el pago redistributivo. Y ahora vamos a la nueva, digamos, estructura o a la nueva figura de la PAC, que es la arquitectura verde de la PAC. Como os decía, el tema de la estrategia de la granja a la mesa o la biodiversidad, digamos que forman parte de este Pacto Verde Europeo, se implementa en la nueva PAC. La condicionalidad sigue e incluso se incrementa el nivel de compromiso ambiental. Se establecen los ecoregímenes en el primer pilar, que es una ayuda adicional para aquellos que decidan voluntariamente, puesto que son voluntarios y de forma anual, que decidan, digamos, hacerlo, y las medidas agroambientales y climáticas de desarrollo rural, lo que conocemos pues, como agricultura europea, como agricultura ecológica, etc. Esta es la arquitectura ambiental de la PAC, como os he comentado, los ecoregímenes, las medidas ambientales, la condicionalidad reforzada y la condicionalidad. Digamos que son esas normas y buenas prácticas de obligatorio cumplimiento, ¿vale? ¿Qué pasa si no lo hago? Pues si no lo haces, digamos, puedes perder esa parte de las ayudas de la PAC o incluso el total de las ayudas de los pagos directos
de la PAC. Y vamos a pasar, puesto que voy en la recta final del tiempo, a explicar los ecoregímenes en los cultivos leñosos. En los cultivos leñosos tenemos tres. Uno, el tema de las cubiertas vegetales, otro, las cubiertas inertes, lo que es el picado de la madera, y otro, los espacios de biodiversidad. Vamos a ver en qué consiste cada uno. Cubiertas vegetales espontáneas o sembradas. El objetivo es establecer una cubierta vegetal o espontánea, sembrada, digamos, durante todo el año. Lo que sí que obligan es que la cubierta tiene que estar viva durante 4 meses. Este año hemos tenido la flexibilidad, digamos, los primeros meses, puesto por la publicación, pero este es el plazo, digamos, que entre el 1 de octubre y el 31 de marzo yo tengo que mantener viva esa cubierta. ¿Cuánto? El 40% libre de copa en cada calle. Es decir, tiene que ser en todas las calles. ¿Cómo calculo esto? Almendro, digamos, vamos a poner un ejemplo de almendro marco 7×6. Si puedo, por hacer un poco los números redondos, 2 metros de copa, podemos ponerlo. Se lo quito, digamos, los 2 metros a los 7 metros, me queda una calle de 5, libre de copa, el 40% con 2 metros de cubierta vegetal que yo dejara en medio de la calle, lo cumpliría. Marco superintensivo, 1 metro más o menos de seto, una calle de 4 metros, me quedan 3, el 40%, 4 por 3, 12. Con 1,20 m lo haría. Tema de viñedo, igual. Podemos hablar de 1 metro del ancho de seto. Con 0,80 lo hago. Pero lo importante es que esto no es difícil, ¿vale? Estamos hablando de una cubierta que en una calle de 7 metros, 2 metros en medio, no creo que le haga mucho efecto y sobre todo son meses, digamos, donde la planta está muerta, desde el 1 de octubre hasta el 31 de marzo. Luego después le puedo dar pases de desbroce o incluso cortes. Lo que no se permite es labrar o voltear esa cubierta, ¿vale? Pero sí que hemos visto el porcentaje de riqueza de materia orgánica o de la estructura del suelo. Por lo tanto, yo creo que se puede coger y llevar perfectamente. Lo que sí, la calle nunca, nunca, nunca debe de permanecer desnuda. Es decir, todo lo que yo corte de desbroce tiene que quedar encima de la calle, ¿vale? Y se permite pues, esas labores superficiales poco profundas sin modificar la estructura del suelo. Las cubiertas inertes es triturar restos de poda, ¿vale? Y depositarlos encima. El mismo porcentaje, es decir, antes veíamos el 40%, pues esto es igual. El 40% de la anchura libre de copa es la dimensión mínima que debe de tener, digamos, la cubierta, inerte o vegetal. Aquí sí quería hacer una pequeña reflexión, aprovechando que el Plan estratégico de la PAC permite esa flexibilización. ¿Por qué? La cubierta inerte, digamos, yo tengo que dejar el resto de madera encima. Me va a crecer hierba igual, ¿no? Porque ya podemos tener madera suficiente para, digamos, tapar y crear ese mulching. ¿Qué ocurre? Que al final me va a salir hierba. Pero es que hay diferencia, ahora cuando veamos los importes, entre cubierta inerte y cubierta vegetal. Por lo tanto, yo a esto le daría, digamos, un pequeño retoque sobre el tema de la cubierta inerte, puesto que al final voy a tener hierba y voy a tener que dar los mismos pases de desbroce, pero la cubierta vegetal, luego vamos a ver los importes, hay esas diferencias. Y los espacios de biodiversidad. ¿Qué son los espacios de biodiversidad? Pues bien, establecer espacios para conservar esa biodiversidad, esas zonas de refugio para los insectos, polinizadores, etc., ¿no? Los requisitos, dejar una superficie de áreas en las cuales si yo tengo superficie de regadío un 7% y si es superficie de secano un 4%.
un 4% de mi explotación. Es decir, si yo tengo 30 hectáreas de leñoso y todo es secano, ¿vale?, debería dejar una hectárea con 20. Esa hectárea con 20, es decir, esos 10.200 metros, ¿vale?, yo los puedo dejar o bien en todos los perímetros de todas las parcelas, o decir, concentro esa hectárea con 20 en una parcela, no la labro y cobraría por el total de la explotación, ¿vale? Pero no se puede labrar, ¿eh? Estas son las zonas, digamos, el porcentaje, los cultivos permanentes, como os he comentado, y no se puede, digamos, ni abonar, ni tratar, ni nada por el estilo, ¿vale? Y esta es la cuantía de los ecoregímenes, dependiendo un poco de la pendiente. Estamos ahí en cultivos leñosos, cubierta vegetal llano, dependiente media, dependiente elevada, cubierta inerte. Veis que los importes son distintos. La cubierta inerte y la cubierta vegetal sí que son iguales, pero si yo digo en la cubierta vegetal que voy a dejarlo 2 años, puesto que los compromisos de los ecoregímenes son anuales y por parcela. Yo puedo decir en qué parcelas los ejecuto y en qué parcelas no. No lo tengo por qué dejar en toda la explotación, ¿vale?, sino que lo puedo dejar en una parte de mi explotación. Pero si en la cubierta vegetal digo que lo voy a dejar 2 años, aparte de esos 61 euros, que es el importe que tiene la Administración planificado con un número de hectáreas, tengo 25 euros adicionales. Si yo digo que hago la inerte, no tiene esos 25 euros y al final voy a estar tratando hierba igual, por lo tanto, creo que se debe de promover un poco esa diferencia. Y los espacios de biodiversidad tiene ese importe de 56,04 euros. Hay un importe mínimo y un importe máximo. ¿Por qué? Porque depende de la demanda que vaya a hacer cada agricultor, depende de la superficie. Estamos en un año de pruebas, en un año en el cual incluso la Administración pues, habrá que modificar o habrá que adaptar el PPAC, el Plan Estratégico de la PAC, digamos un poco a la implantación que veamos en nuestra agricultura. Pero estos son los importes, digamos, que hay que solicitar y hay que marcar en esta solicitud de la PAC. Las intervenciones de desarrollo rural, como os he comentado, pues es muy importante con el tema de la incorporación, con el tema de la digitalización, con el tema de esa transferencia de conocimientos. Yo creo que mayor ejemplo que este, o incluso ayer por la tarde, cuando estábamos en la finca de Almendro-Seto, y ese intercambio de conocimiento entre agricultores es fundamental. Es decir, tenemos que ser profesores de nuestros compañeros igualmente, ¿no? Y esta es la normativa complementaria al Plan Estratégico de la PAC. Cuaderno digital de explotación agrícola. Cuaderno digital. Es decir, antes, cuando nos venía la carta, ¿no?, al agricultor nos poníamos 10 días antes, oye, a rellenar todo eso el cuaderno de explotación. No, ahora estamos obligados cada 15 días de hacer cómo estamos gestionando esa cubierta vegetal, cómo estamos abonando, porque incluso aparte de ese cuaderno digital que empieza a partir del día 1 de septiembre, para aquellos agricultores que tenemos más de esas 10 hectáreas de leñoso, o 5 hectáreas en regadío, y generalizado a partir del día en julio del año que viene, de 2024, ahí entramos todos, con datos de tratamientos fitosanitarios, fertilización, etcétera, en cada parcela. Es decir, ese asesoramiento que se hablaba en la mesa anterior es más necesario que nunca. Y sobre todo la figura, aprovechando que han mencionado antes de ese asesoramiento de los ingenieros agrónomos, es totalmente necesario. ¿Por qué? Porque antes salíamos a abonar, salíamos a tratar cuando veíamos al vecino con el atomizador enganchado o con la abonadora. No, ahora hay que justificarlo. Y yo creo que eso es ser sostenible. Y ser sostenible, lo escuchaba en Vilafranca hace poco tiempo. ¿Qué es ser sostenible? Pues hacer, lo decía un profesor, no sé si se encontrará en la sala o en la anterior, es decir, hacer lo correcto en el lugar correcto, en el momento correcto. Eso es ser sostenible, no salir por salir. Y entonces
ese cuaderno digital o ese decreto de nutrición sostenible en los suelos o el uso sostenible de fitosanitarios nos va a obligar a ser sostenible, es decir, a reducir o a justificar, digamos, qué acciones hacemos. Y sobre todo porque ya incluso tenemos el famoso ROPO con el registro de fitosanitarios, ¿no? Que sabemos quién se lo ha llevado, cuántas hectáreas va a tratar, dosis, etcétera. Pues todo esto está reglamentado y ahí, digamos, iremos un poco pues, desglosándolo en próximas jornadas que veamos. Por lo tanto, nada más. Por mi parte, no sé si os ha quedado alguna duda. Lo que quería era tratar en poco tiempo un tema muy amplio, pero ahí tenéis mi correo electrónico, mi móvil, para cualquier duda o cualquier consulta, y espero que os haya servido un poco de aclarar ideas con las nuevas herramientas que vamos a tener para el nuevo periodo 2023-2027. El Valle de Lágrimas ha acabado, ¿eh? Es decir, esto de quejarse se acabó. Existió consulta, existió un periodo de negociación y, por lo tanto, tenemos ahora estas reglas. Vamos a ver qué modificaciones o qué forma de trabajar podemos tener, pero esto es realmente las cartas que tenemos. Pues muchas gracias y que disfrutéis, y gracias a todos.